Pues para dar inicio, antes de entrar de lleno en la temática, quisiera dar una definición general de lo que es la ingeniería de pavimento, que es una definición más, pues no es mía, es del ingeniero Matthew Wixack, quien es muy reconocido a nivel internacional, a nivel mundial, en la academia como un experto en ingenierías de pavimento flexibles, pero el ingeniero nos comparte una curiosa definición de lo que es la ingeniería de pavimentos. Él la define como el arte de utilizar materiales que no entendemos completamente en formas que no podemos analizar con precisión para que soporten cargas que no sabemos predecir, de tal forma que nadie sospeche de nuestra ignorancia. Es un poco graciosa la definición que el ingeniero Wixack nos comparte con respecto a la ingeniería de pavimentos, pero en el fondo lo que el ingeniero ahí está expresando es que aun cuando no podamos manejar y controlar todas las variables que se incluyen dentro de lo que es un diseño de pavimentos, tenemos las herramientas suficientes para realizar diseños óptimos de estas estructuras, de tal forma que podamos satisfacer las necesidades de los usuarios. Eso es básicamente el mensaje. No podemos controlarlo todo, pero existen las herramientas para que nuestros diseños sean óptimos y sean los mejores posibles. Y dentro de ese diseño tenemos lo que corresponde a la modulación de losas en pavimentos de concreto. Cuando hablamos de modular una losa, lo que estamos haciendo es dándole dimensiones. Eso es modular. Decirle el largo y el ancho que va a tener cada una de las losas que conforma o hace parte de la estructura completa del pavimento. Y abro un paréntesis en este momento para aclarar que en este webinar solamente vamos a hablar de lo que corresponde a la modulación de las losas, es decir, a su dimensionamiento en cuanto al largo y el ancho. No vamos a hablar del espesor, porque pues eso es ya un diseño con unos criterios diferentes, ni tampoco vamos a hablar de pavimentos especiales como industriales o pavimentos de aeropuertos o pavimentos reforzados con algún elemento en particular, ya que esto simplemente es como una información que vamos a dar y a compartir frente a lo que es el dimensionamiento de las losas, ya para profundizar en el diseño de los pavimentos especiales, pues precisamente está la especialización que brinda la ingeniería, la Universidad del Norte en cuanto a ingeniería de pavimentos y que tiene una gama bastante amplia y ahí ustedes podrán profundizar en los diferentes tipos de pavimento que existen. Así que nos vamos a centrar en el webinar de hoy en el dimensionamiento de las losas. Ahora la pregunta es, ¿cómo dimensionamos una losa? ¿Qué herramienta utilizamos? ¿Qué elemento tenemos para hacerlo? Pues lo que usamos para dimensionar una losa, pues evidentemente son las juntas, las cuales vienen a ser unas superficies de falla controladas. Eso es lo que es una junta. Una superficie de falla controlada que me va a ayudar precisamente a controlar las fisuras que se puedan presentar en el pavimento, ya que el pavimento mismo, el de concreto rígido en particular, por sus componentes físicos y químicos y porque al mismo tiempo va a estar sometido a cambios térmicos, esfuerzos, tensiones, indefectiblemente va a presentar fisuras. Las fisuras son inevitables. Lo que hacemos con las juntas es prácticamente anticiparnos al sitio en donde estas fisuras se van a presentar, realizar nuestra junta y de ese modo le estamos diciendo, usted como ingeniero que diseña ese pavimento, le está diciendo a esa fisura, te vas a presentar debajo de esta junta y no de manera errática a lo largo del pavimento y de manera incontrolada, lo cual puede traer problemas estructurales a futuro. Tenemos también de las juntas, pues una clasificación. Por un lado, hablamos de una clasificación con respecto a su ubicación,
y es cuando hablamos de juntas transversales y longitudinales. Las juntas transversales son aquellas que son perpendiculares al eje de la vía, y las juntas longitudinales son aquellas que van paralelas al eje de la vía. Por otro lado, también tenemos clasificación de juntas con respecto a su función. Tenemos juntas de construcción, juntas de contracción y juntas de expansión, que se las detallo en las siguientes diapositivas. Las juntas de construcción realmente se utilizan, pues como su nombre lo indica, se construyen cuando se requiere detener la obra por un prolongado tiempo, ya sea porque es el fin de la jornada laboral o porque por alguna razón la planta no puede seguir despachando el concreto o por cualquier emergencia. Hubo necesidad de detener la construcción del pavimento, pues hay que hacer efectivamente unas juntas de construcción, y aquí, por ejemplo, estamos observando esta junta de construcción de fin de jornada. Es una junta transversal. Por lo general, los pavimentos de concreto rígido se construyen por carriles. Primero construyo un carril, posteriormente construyo el otro. Para hacer esa separación de carriles, también construimos una junta de construcción, pero esta es longitudinal. Esto que vemos aquí arriba, pues es la manera como están adecuando la junta de construcción de fin de jornada. Así es como quedaría una junta de fin de jornada, y como observamos en esta imagen, la junta de construcción tiene una separación total y separa por completo las losas a lo largo de todo el espesor de la misma, porque pues evidentemente estamos nosotros construyendo esa junta para finalizar el trabajo o la losa que estamos construyendo durante ese día. También tenemos otras juntas de construcción que corresponden a juntas de emergencia. Estas también pues se pueden presentar, obviamente, como su nombre también lo indica, por alguna emergencia, que por ejemplo alguien hizo un mal cálculo y el concreto no alcanzó para fundir toda esta losa. En principio eso es un problema, o es algo indeseable. En lo posible, las juntas de emergencia hay que hacerlas coincidir con las juntas programadas o diseñadas, pero en caso de que no, pues también hay que ubicarlas donde corresponda, teniendo en cuenta que este acero que está ubicado aquí no es igual a los aceros que sirven para la transmisión de carga entre losas. Estos aceros son aceros corrugados, cuya función precisamente no es transmitir las cargas, sino que la junta de emergencia funciona más como una especie de costura. Va a ser una costura entre esta parte de la losa que se logró fundir y la que se va a fundir posteriormente. Y en lo posible tratará de evitar que esta junta se vaya a expandir o abrir con el tiempo, y tratará de que toda esta losa se comporte siempre como una sola. Eso es básicamente lo que hace la junta de emergencia, que también está dentro de las juntas de construcción. Por otro lado, tenemos las juntas de contracción. Son las que mayormente nosotros observamos en un pavimento de concreto. Como pueden observar, lo que les mencionaba al principio, la fisura, aquí observamos una junta de contracción en esta imagen, y vemos que la fisura sí se presenta, pero se presenta debajo de la junta, es decir, donde el ingeniero que diseñó el pavimento le indicó que debería presentarse. Pero, por ejemplo, aquí tenemos esta situación en la que a alguien, no sé si el diseñador o el constructor, se le ocurrió o consideró que este pavimento, en concreto rígido, no necesitaba juntas, pero el pavimento con el tiempo le demostró que sí. Si ustedes si son observadores, se podrán dar cuenta que donde se están presentando las fisuras, o en este caso ya grietas, pues allí había que ubicar una junta.
y podemos observar, es más, si tuviéramos una imagen completa de esa vía, podríamos indicar simplemente por una observación visualmente, indicar dónde es que el diseño hubiese dicho que debían ir las juntas, porque aquí se ve claramente. La definición de la junta de contracción es aquella que se hace precisamente para evitar o para disminuir los esfuerzos, las tensiones producidas precisamente por fenómenos de retracción. Al final de esta definición dice que de forma que no se produzcan fisuras. Yo diría más bien de forma que se controlen esas fisuras. Porque, como ya lo mencioné, las fisuras se van a presentar, indefectiblemente van a estar, sino que con las juntas, usted, ingeniero, le dice dónde van, dónde se van a ubicar y en qué punto se van a presentar, como lo estamos observando acá. Tenemos también juntas de expansión. Estas juntas son unas juntas especiales que nos sirven para aislar las losas de pavimento de ciertos elementos. Por poner un ejemplo, yo estoy construyendo un pavimento, pero ese pavimento finaliza, el pavimento nuevo que estoy construyendo, finaliza donde inicia otro ya antiguo. Esos dos pavimentos yo no los puedo unir con una junta de contracción normal, porque los esfuerzos que se están presentando por el pavimento antiguo son totalmente diferentes a los que se van a presentar sobre el pavimento recién construido. Y los efectos térmicos los van a manejar de una manera totalmente diferente. ¿Qué se debe hacer? Ya esto no es como tal pues dentro del diseño, sino en la obra, obviamente pues se indica, pero en la obra es donde se tiene que tener ese cuidado, y lo que se hace es aislar ese pavimento antiguo del nuevo. De esa manera, tanto el pavimento antiguo como el nuevo ni se enteran que hay un pavimento diferente al lado de él, porque la junta de expansión los está aislando al uno del otro para que los comportamientos sean totalmente independientes. Estas son juntas de expansión en puentes, las que estamos viendo acá. Aquí tenemos una pues con un sello particular, y aquí tenemos unas situaciones, por ejemplo, sumideros, obras de drenaje. Todas estas las tenemos que aislar con una junta de expansión. Y si, por ejemplo, aquí se hubiera podido hacer un círculo, pero si por alguna razón alguien consideró necesario hacer de pronto un rombo o un cuadrado, lo que hay que tener presente es que estas aristas de la figura que hayamos decidido realizar tienen que hacerse coincidir con juntas longitudinales y juntas transversales. No podemos dejar aristas vivas. Si dejamos aristas vivas, a partir de esa arista viva se van a proyectar las fisuras, y el trabajo que se estuvo haciendo durante el diseño y el cuidado que se pudo haber tenido durante la construcción, pues se perdió, por lo menos en esas losas donde se van a presentar fisuras. Aquí, por ejemplo, si el sumidero está en el borde de la vía, pues se puede hacer una figura triangular, pero recuerden, esta arista hay que hacerla coincidir con nuestra junta, en este caso transversal. También se pueden hacer figuras semicirculares como la que están acá, como la que se muestra aquí arriba. Y esto igual también de esa junta de expansión tiene que salir una junta transversal. Pero en cambio miren lo que pasó aquí. Hicieron fue una junta de expansión rectangular, pero dejaron estas aristas vivas. Evidentemente, al momento de dejar estas aristas vivas, por ahí se van a proyectar las fisuras. Y yo los invito para que en algún momento, cuando tengan la posibilidad de pronto de salir a hacer algún recorrido, observen el pavimento y dense cuenta que donde se presentan estas aristas vivas, allí de seguro van a tener una fisura. Otro caso de las juntas de expansión son los manholes, cámaras de inspección. Lo ideal es que el centro del manhole coincida con la intersección de una junta transversal y una junta longitudinal. Eso es lo ideal. Igual se debe hacer también su junta de expansión para que estas cuatro losas
que están coincidiendo en el manhole ni se enteren que ahí hay un manhole. Pues, ni se enteren es un decir, pero por lo menos la junta de expansión va a ayudar muchísimo a que estas 4 losas van a poder contraerse, van a poder alabearse y lo van a poder hacer sin que esto represente un mayor problema para ellas. Pero como dije, esto es lo ideal, mas no siempre es lo que acontece en la realidad. Muchas veces tenemos estos casos. Y en estos casos, ¿qué hay que hacer? Pues lo que está ahí en la imagen, que es tomada del manual de diseño de pavimentos de concreto de Invías. Si tenemos estas situaciones, alrededor de estos obstáculos o de estos elementos, debemos ubicar también puntas de expansión, pero adicionalmente necesitamos reforzar con acero esas losas. ¿Por qué? Porque, a ver, lo que va a acontecer allí es lo siguiente. Esas 2 juntas que estamos viendo, esas 2 losas que estamos viendo en la imagen, son losas irregulares. Por lo tanto, no se van a comportar igual que el resto de las losas que tenemos en nuestro pavimento. Necesitan un refuerzo adicional, porque todos o la gran mayoría sabemos que el concreto es feliz trabajando a compresión, pero a tracción no tanto. En cambio, el acero, él sí le va de maravilla trabajando a tracción. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Cuando se presenten los esfuerzos sobre esas losas, el pavimento probablemente se llegue a fisurar. Al momento en que esas losas se fisuren, lo que está haciendo el pavimento es delegando ese trabajo de controlar los esfuerzos por tracción, las tensiones, por los cambios térmicos. Las losas lo que hacen es descargar su problema y entregárselo al acero de refuerzo. A partir de ese momento, aun cuando se puedan presentar fisuras, esa fisura, cuando intenta expandirse, no lo va a poder hacer, porque el acero de refuerzo, quien, repito, funciona de maravilla a tensiones, con respecto a esas tensiones, no va a permitir que la junta se vaya a ensanchar o a expandir, generando, por supuesto, los problemas de ingreso de humedad o ingreso de materiales sólidos que van a afectar tanto la vida útil de esa losa como el funcionamiento estructural. Pero básicamente para eso es que se utilizan las juntas de expansión.